Francisco Tavares, el demócrata. No somos conscientes de lo que nos mueve. Ya nos importa muy poco cualquier cosa. Ser leal no es importante, entonces la deslealtad no existe. Pero cuando tú no te identificas con nada ni nadie, destruyes a papá, destruyes a mamá, destruyes a un hermano, a un socio. Es como la serie de Netflix, tiene que tener droga, sexos. ¿Qué quiere la gente que tú le des? Sangre. El heredero de Peña Gómez en el PRDM es Guido. La característica de Yayo, tiene un liderazgo nacional, es de los armadores del presidente de la República, es un hombre de consenso en el PRM, una casi inexistente tasa de rechazo, se lleva bien y es un puente con el hipolitismo y el davicismo. La gran sorpresa puede ser, La gran revelación. con ella va a haber que pelear. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero. Como cada sábado, un programa a la altura de nuestra audiencia y le aseguro que en esta ocasión no será la excepción. Hoy conversaremos con un comunicador que ustedes estoy seguro que siguen a través de las plataformas convencionales, pero también a través de las plataformas digitales. Le hablo de Francisco Antonio Tavares Suárez, pero mejor conocido por Francisco Tavares, el demócrata. Con él conversaremos sobre sus inicios, su trayectoria y sobre todo esa plataforma que ustedes bien conocen, El Demócrata, que viene llevando mucha información, orientación y ahora el nuevo formato a través de la televisión y lo que lo motiva a hacer esos trabajos que tanto interés llevan a través de la sociedad dominicana. Con él conversaremos de muchos temas de interés, política, social, económico, su perspectiva de la reforma constitucional, reforma fiscal, la sociedad, la música, que lo motiva a muchos temas que él maneja. Vamos a la pausa y en breve nuestra conversación con el demócrata. Esto es La Gente Habla con Dari Terrero. Volvemos en breve. No somos conscientes de lo que nos mueve. Ya nos importa muy poco cualquier cosa. La comunicación es un ejercicio que permite crear una interacción entre múltiples personas y llevar el concepto de la calidad cinematográfica a un contenido digital. Sí. Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi 10 millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Casi 10 millones de nuevas sonrisas. Con las rayas cristalinas y el sonido de Ruiseñor, Bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría. que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente, Y el dominicano con su deseo creciente. que nos hace grande el número uno, una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo para enseñarles nuestras raíces, ritmos y aromas, nuestra sonrisa. Celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Esperanza y orgullo. Casi 10 millones. Una sonrisa recibimos. Casi 10 millones. Estamos a punto de alcanzar. Oye, dominicano, si lo logramos. Un sueño de toda la vida, mi hermano. 10 millones de sonrisas y de amigos. Vienen a celebrar unidos. Americano, europeo, latino y más. Vienen de todas partes a gozar. Al país de la alegría. A punto de recibir 10 millones de turistas. Son 10 millones. Casi 10 millones. Una sonrisa. Casi 10 millones. Dominicana por
fuerza del amor. Nuestra gente unida con la sonrisa. Dominicana como motor. Sí. Toda la alegría de nuestra gente. A los visitantes se les grabará Como un recuerdo En sus corazones. cada sonrisa aquí quedará. Casi 10 millones. Que a Dominicana volverá. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Estamos de regreso, esta es La Gente Habla, como le hablé al inicio, Francisco Tavares, el demócrata. Bienvenido, demócrata. A La Gente Hermano, Habla. gracias, me encanta hablar contigo. Sí, tú no habías venido a La Gente Habla. ¿No? Yo creo que hace un tiempo, recuérdate que estábamos allá por Naco, creo. Sí. Sí, lo hicimos en una de las locaciones, que es un restaurante. Ah, ok, sí, hicimos, ahí hicimos, estuvimos. ay, sí, Hace sí. ya como quizás 2 años o Sí, 3. pero la gente sabe que la gente olvida mucho. Sí. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, de verdad que sí. ¿Cómo tú sabes que esta generación de República Dominicana es una generación muy volátil? Que es como la música. Tú sabes que ahora los cantantes urbanos sacan una canción hoy y pasado mañana tú le preguntas, ¿tú te sabes una canción de tal artista? Y la gente no te sabe decir. No es como decir una canción de Camilo Sesto. Por ejemplo, tú dices, dame una canción de Anthony Ríos y tú tengo una mancha, ¿te acuerdas? Pero Claro. yo te pido una canción de un cantante urbano y tú no la recuerdas. La del momento. Tú no la recuerdas. Vamos a hacer un recuento de los inicios del Demócrata. Podemos hacer un recuento de cómo inicia Sí, por supuesto. Francisco Tavares. ¿Cómo inicia Francisco Tavares? Es interesante la pregunta siempre, es rememorar, pero Sí. haciendo un paréntesis, antes de recordar la historia del inicio del origen. Sí, de del Francisco demócrata. Tavares, Sí. de Francisco El- Antonio Tavares Suárez. El demócrata. Lo que está pasando con la comunicación digital es que hay una especie de reescritura en el genoma de la nueva civilización. Tenemos una civilización que no me refiero a las generaciones, no me refiero a grupos de edades, grupos hectáreos, me refiero a la humanidad. Entonces, humanidad se transformó con el descubrimiento del fuego, se transformó cuando llegó el tema de la industrialización, la máquina de vapor, cuando tuvimos, por ejemplo, un fenómeno tan importante como la imprenta. Cuando vemos procesos de ese tipo, nos damos cuenta que la civilización completa cambia. Cuando llega la internet, y con la internet en los años 90, las .com, comercio electrónico, todavía seguíamos normales, pero con la llegada de Twitter y los 140 caracteres, comenzó a reescribirse en el disco duro de la humanidad una nueva forma de comunicación en el que ya abandonamos la capacidad, Dari, de mantener recuerdos en el pasado vivos en el presente. Porque la cantidad de información es tan grande que el cerebro ha sufrido una modificación. Y esa modificación tiene que ver precisamente con la capacidad neuronal de mantenernos conectados a información pasada que, aunque siga siendo relevante, deja de serlo porque no tenemos capacidad de recordar algo que ya no usamos. Y eso es tan letal que cuando estamos haciendo el scroll en el teléfono y usted está dándole a la noticia, llega un momento en que tú, cuando vas por la noticia número 10 o el post número 15, tú no te acuerdas del 2 ni te acuerdas del 8. Y cuando pero es algo tan letal. Por eso es que la gente ya no acuerda el número de teléfono. Nada de eso. No Ya- solo número de ya- teléfono, ya no. La gente no se acuerda Es que- el número de teléfono de la casa, de que el número de mamá. Bueno, pero vamos a decir que sí, pero es algo más grave. Porque lo que ni siquiera hacemos es que registramos los sentimientos. No somos conscientes de lo que nos mueve. Ya nos importa muy poco cualquier cosa.
Es decir, estamos como autómatas. Entonces, cuando el ser humano no registra una Es emoción, el presente, la hora. pero en el instante, entonces eso Eso es peligroso. muy peligroso, porque al final de cuentas nos convierte en animales racionales, Sí. no conscientes de lo que vivimos ni sentimos. Entonces, somos Por eso entonces tú ves la falta de compromiso. Sí, en gran medida. Y Entonces, por eso también estamos teniendo graves problemas para definir los límites, porque llega algo, de repente vivimos una experiencia hoy que va en contra de nuestros principios, pero ya yo no me acuerdo cuáles son mis principios. Sí, entonces- Yo puedo tener un principio de lasitud con un tema que es banal y decir, el que me dice a mí que los dominicanos somos racistas, tiene problemas. Pero de repente esa misma persona te dice, pero yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, Sí. pero no estoy de acuerdo con el aborto. Entonces tú dices, pero ¿cómo alguien puede reconocerle derecho a dos personas de un mismo sexo que se casen y hagan una familia, pero es conservador con respecto a salvarle la vida a una mujer que esté en peligro porque dice que eso es un asesinato? ¿Y qué tanto compromete ese concepto, la lealtad? Lo que pasa es que si al final de cuentas para mí ser leal no es importante, entonces la deslealtad no existe. Primero tiene que ser importante para mí, Sí. la amistad. Entonces, Dari Terrero es una persona respetable, que yo quiero, que tengo afecto. Cualquier cosa que yo pueda decir para dañarte compromete un sentimiento no tuyo, ya es mío. Pero cuando tú no te identificas con nada ni nadie, destruyes a papá, destruyes a mamá, destruyes a un hermano, a un socio, eres capaz de cualquier cosa, Dari. Entonces yo escuchándote, tengo que necesariamente hacer contigo, antes de volver a la pregunta inicial sobre de nosotros retrotraernos a un poquito, hacer una síntesis de tu inicio, al concepto de la comunicación que se está haciendo ahora, de cómo nosotros hemos perdido un poco el marco de los valores y de cómo nosotros nos apartamos de lo que yo pienso de ti y que en algún momento aparto y con el ánimo de ser gracioso puedo decir cosas hirientes de ti independientemente de que el sentimiento mío sea otro, simplemente por ser gracioso. Y después yo te digo, no, eso es madre de play. Es decir, ¿hasta qué punto eso puede afectar, puede lesionar no solo interiormente, sino la visión hacia la sociedad, hacia lo que la gente pueda pensar? Es decir, ese concepto inestable de la comunicación. Lo que yo pienso que hay que hacer un análisis consciente de que la comunicación no es una ciencia. La comunicación es un ejercicio que permite crear una interacción entre múltiples personas. Entonces, la comunicación como tal ni es buena ni es mala, ni debe responder a ningún canon que no sea primero establecido por la misma sociedad. Entonces, quien está fallando es la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque al final de cuentas, el consumidor, el que dé el like, el que dé el comentario, el que consume el tiempo, el que replica, el que comparte, para que una noticia se haga viral, necesaria y obligatoriamente tiene que contar con un ejercicio donde cientos de personas, miles de personas, compartan esa noticia y la comenten. ¿Y qué elementos tiene que tener para llegar a la viralidad? Porque hay elementos, eso como el Netflix. El Netflix tiene que tener, es como la serie de Netflix, tiene que tener droga, sexos. Sí, y lo prohibido, vamos a sí. decir. Pero ahí es que está la clave, pero eso no radica en el periodismo, eso no radica en el comunicador, eso no radica en el medio, eso radica en el poder de quien consume el contenido. Históricamente, y es lo que tenemos que entender, las redes sociales no han cambiado las reglas de juego. Las redes sociales han transformado a los medios que sirven esa información. ¿Tú recuerdas la revista Sucesos? Oh, por supuesto. Entonces, ¿por qué se hizo famosa Sucesos? Porque por lo publicaba cruel, mutilaciones, asesinatos. Entonces, de repente, esa cultura del amarillismo, del Sí, clickbait, la crueldad. el clickbait siempre ha existido. Lo único que ahora tú no pones una cabecera en un diario impreso llamando a que se lea la noticia. Ahora queremos que la noticia tenga interacción y se lea en el periódico digital, en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok. Pero el predominio y el monopolio que siempre tuvieron los medios de comunicación tradicionales hacían uso
de las noticias sensacionalistas. Siempre ha existido, no es una creación reciente de las redes sociales. Cuando el Siglo, ¿tú recuerdas el Siglo? Claro. Cuando el Siglo te sacaba, óyeme, la guerra política, para que entendamos esto, porque muchas veces creo, y es importante profundizarlo en tu programa, Daris, y poder amplificarlo también. Ahora tú tienes a un influencer, que es una persona, que puede ser dueño de una plataforma, de múltiples plataformas, de un edificio, esa persona que maneja una infraestructura de varios programas, de un edificio, de un medio o de una cuenta en red social, tiene influencia y esa influencia la cambia por dinero, por fama, por la monetización, y nos han vendido que eso es algo nuevo y que es malo porque son las redes sociales las que han creado la distorsión. No, se ha democratizado el negocio de la comunicación, porque el Siglo te sacaba una portada y te decía, las calles se tiñeron de rojo, la Guardia Colorada asesina a todo un país. A todo un país. No, no asesinó a todo un país. Ahora era era una manera de crear un titular claro, que llamaba la atención sin leer la noticia. Y ya tú tenías una perspectiva. La presión de Balaguer llamando al director del Siglo y llamando a Pepín. Bueno, pero de repente Pepín te estaba recibiendo unos ataques de ciertos grupos empresariales del reformismo y él necesitaba resolverlo. Sí. ¿Cómo nace el diarismo? Nace siempre teniendo un sinnúmero de sabuesos, de escritores, de gente que utilizaba la sagacidad de su pluma, que la utiliza todavía, del lenguaje correcto, pero para contrarrestar y ser un contrapeso, una lucha de intereses, sí, perdón. Sí. Y así mismo no podemos ir al noticiero. Cuando un noticiero te abría antes y la gente tenía que esperar, entonces el dueño del noticiero, el conductor del noticiero, podía fijar una posición que no necesariamente es objetiva, ni es bien planteada. Lo que estoy diciendo es que lo que ha cambiado es el monopolio, es el control de los medios. Las redes sociales se han transformado en un medio más asequible en el que cualquier persona tiene democráticamente, a propósito del demócrata, sí, el acceso para sacarle provecho al predominio de un medio que no le pertenece a un empresario. Entonces, le queremos decir a la sociedad que ahora lo malo son las redes. Es malo que eso se haga en la radio, en el periódico impreso, en el digital, en las redes, en Facebook. Ahora vamos a sentarnos y vamos a organizarlo. Y vamos a organizarlo partiendo del hecho de que, ¿qué quiere la sociedad? Entonces yo te digo a ti, bueno, vamos a hacer un laboratorio. Cuando publicamos una noticia positiva, como lo haces tú y lo hago yo, ¿cuál es la respuesta que tú tienes de los likes y la interacción? ¿Qué tanto impacto tiene cuando tú te paras en la mañana en tu matutino y dices, señores, acabo de enterarme de que el equipo de INTEC acaba de ganar primer lugar en la NASA? ¿Cuánta gente te lee eso? Y cuando tú cambias ahí mismo de noticia en tu mismo medio con el mismo Dari Terrero que dice, me acabo de enterar ahora mismo que hay un escándalo de corrupción y que el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, adjudicó un contrato de 2.500 millones de pesos y se le adjudicó a una empresaria de Bonetti que reconoció que dio sobornos por 85 millones de pesos. Ay, santo Dios. Saca los dos titulares en el mismo medio a ver qué la gente consume. No le ponga más nada. Dos noticias en un mismo medio por una misma persona. Entonces, ¿qué quiere la gente que tú le des? Sangre. Entonces, retrotrayéndonos un poquito a la pregunta inicial de tus inicios en los medios de comunicación, hay probablemente parte de una generación que probablemente dice, oye, usted salió ahora con las redes, de que el demócrata ahora, de que viene ahora porque salió de las redes y no sabe que detrás del demócrata hay una trayectoria de años de los medios de comunicación, de la radio, de construir toda una construcción en los medios de comunicación, y quisiéramos que tú nos hables un poquito de esa construcción. Bueno, mi inicio en la comunicación fue cubriendo las vacaciones por allá por el año de 1999-2000, siendo estudiante de INTEC. Estaba yo siempre inquieto, fui presidente del comité de estudiantes del INTEC, dirigí las 4 carreras de negocios,
y creamos un gran movimiento estudiantil que llamó la atención de mucha gente en la academia, fuera de la universidad. Fui parte de un movimiento de izquierda, Justicia Global y Movimiento Sin Aula, que se organizó en INTE, Pucamaima, UNIBE, las grandes porque universidades. tu área, es decir, que tu área es el área de los negocios inicialmente. Sí, inicialmente. Me formo en la administración de empresas, hago especialización en mercados financieros internacionales, maestría en marketing, me involucro mucho en la parte académica en el INTEC y eso me llevó a desarrollar un liderazgo estudiantil, desde elecciones y crear muchas iniciativas en la universidad. Se da la coyuntura. ¿Tú eres de los promotores entonces del sindicato dentro de universidades privadas? No sindicato, sino comité de estudiantes. Movimiento sindicalista, vamos a decir, sindicalizando las universidades privadas, porque en INTEC... No, para nada, porque INTEC es famosa por el porque eso de sindicato, eso es cosa propio de la UAS. No, porque en la UAS se dan los sindicatos, en INTEC tienen otro nombre. De estudiantes. Esos comités de estudiantes que funcionan en la cultura norteamericana muy bien, son muy influyentes porque te crea una carrera extracurricular. Entonces ahí se dio la oportunidad, estoy yéndome al origen del origen de mi inicio, de ir al matutino alternativo. Doña Carmen quizás no se acuerda de eso. Pablo Yermeno, doña Carmen, si estamos hablando de un foro, un cenáculo de la radio. Ahí fui, a ella le gustó el manejo mío, de los compañeros, y nos pidió que siguiéramos siendo, hacer radio. Empecé en la radio, la comunicación. Luego conocí a un gran amigo nuestro, lamentablemente está hoy día en la cárcel, pagando un error que cometió y que nos sorprendió a muchos, pero se procesó en la justicia, que es el grandioso comunicador, periodista Pablo Ross. Sí, pero no deja de ser amigo. Un gran amigo. Claro. Lo cito. Lo primero también por un tema de responsabilidad. Sí, claro. Pero esa historia con Pablo me une a mis inicios y mi formación. Sí. Pablo me invita al matutino, al interactivo con Pablo Ross de 3 a 5 y justamente su novia, luego su esposa, Olga Navarro, hacía creatividad y gerencia. Pues yo hice mucha química con ambos y yo participaba en creatividad y gerencia de 1 a 3 de la tarde y luego me quedaba en el interactivo de 3 a 5. Tú hacías un maratón ahí. Es un maratón. Entonces yo creo que de los pocos sobrevivientes de Pablo que ponía a prueba a Dari en la vieja escuela, Pablo hacía un guión y tú no sabías de qué iba a hablar. Él llegaba con su guión. Pero tú no eras parte, es decir, tú no tenías conocimiento del guión. Yo era el talento, pero yo no sabía de qué se iba a hablar. Y él comenzaba a hablar de tecnología, de finanzas, de todos los temas más. Es decir, Pablo... Profundamente, profundo. Futurólogo, y abría la línea. Y como yo siempre era curioso y me gustaba leer y hacer la tarea, me introduje con Pablo y ahí me desarrollo para reducir la historia de 20 años antes del Demócrata. Luego, después de allí, fuimos a Romantic FM, Pablo y yo, y sacamos un programa juntos que salía justamente de televisión, Santo Domingo TV, de 5 de la madrugada a 8 de la mañana. Y luego el interactivo de 8 a 11. Hicimos eso durante algunas 7 años. Luego Julito vende Romántica FM, que se convierte en la Super 7. Pablo se va a la Z. Y yo de allí entonces me voy a la Nota Diferente. Y en la Nota hago otro ejercicio interesantísimo junto a lo que fue Esto No Es Radio, con Milagros Germán, Roberto Cavada, Ivonne Veras y un gran equipo de comunicación. Fui un talento durante varios años en esa iniciativa que unió a Cavada y a Milagros Germán. Y en un momento determinado, luego de pasar por toda esta trayectoria, entendí que estaba preparado para fundar mi grupo de comunicación y creo el grupo de comunicación Tendencias, que saca una revista de radio que salió primero por Estudio 88 y luego por La Roca de 3 horas, de 6 a 9 de la mañana. Y luego televisión de 8 a 10 de la noche. Entonces, me tocó emprender en la comunicación con una empresa radial de 3 horas diarias y una empresa de televisión. En televisión era Tendencias de Estado, analizamos la política en vivo todos los días, y en radio Tendencia 2.0, una revista de negocios con vicepresidentes, altos ejecutivos, amigos de áreas intelectuales, economistas, financieros, Eriden Estrella, Albert Adam, que está en Equifax hoy día, que era a la sazón vicepresidente de Data Crédito, y eso
duró con un periodo de crecimiento y maduración, sumando casi 17 años hasta 2019. Llega la pandemia, salimos del aire con todo ese trauma, seguimos un tiempo haciendo tendencias, televisión y radio en Zoom, hasta que en un momento determinado yo digo, esto no conecta, no pega, y me senté con mi equipo de producción, lo reduje, y luego un ejercicio creativo le digo, por primera vez quiero aprovechar este momento del encierro, estábamos trancados todos, para sacar un proyecto donde ya no yo no comparta con colegas y talentos en una iniciativa sino ya conjunta, sino ya donde yo sea la marca. ¿Cómo se va a llamar eso? Y un ejercicio creativo, digo, tiene que ser plural, tiene que ser diverso, no puede orientarse a un partido ni a un área del conocimiento, tiene que ser algo totalmente democrático. Me dice uno de los, me dice, ¿cómo tú dijiste democrático? El demócrata. Ahí nace el demócrata. Camarita, teléfono, me siento en medio de la pandemia, en la sala, oh, increíble, un video, 2 videos, y cada uno de esos programas que tenía un solo rostro ahora, comenzó a aprender, pulimos la marca, línea gráfica, buena edición, yo lo grababa, pero se lo mandaba a un equipo de televisión y llevé el concepto de la calidad cinematográfica a un contenido digital, y creo que esa mezcla, hasta el día de hoy, ya 4 para 5 años después tiene una historia. Y ya se ha ido ampliando con conceptos de periódico digital, ya está en televisión, ya todo. Programa de investigación semanal, Develando la Verdad, un matutino de 2 horas diario, de 6 a 8 de la mañana en Teleradio América, el diario digital, todas las redes sociales verificadas, muy buenos números, 15, 20 millones de impresiones mensuales entre el ecosistema digital, y gracias a Dios tenemos un gran, extraordinario equipo que nos acompaña. ¿Algún otro proyecto en vista en los próximos años? Pienso que seguir apostando a un concepto que estamos impulsando ahora de programas especializados. Hemos creado un formato de comunicación transmedia para que en los próximos años República Dominicana pueda tener una opción de un periodismo de investigación y de propuestas. Ya saliéndonos de la denuncia, hemos estado haciendo programas especiales para crear una especie de cenáculo de pensamiento adaptado a las nuevas redes sociales, para que la gente no solamente consuma la denuncia, la crítica periodística, que es importante, sino que pueda tener propuestas de cómo transformar la realidad que hemos estado sufriendo durante tantas décadas. Ya luego de hablar contigo de temas ya vinculados a lo que es tema personal y el tema de lo que son las plataformas tuyas, es imposible conversar contigo y no tocar temas de lo que son, desde tu perspectiva, temas esenciales que se abordan en la sociedad dominicana, lo que es el tema de la posible reforma constitucional, la posible reforma fiscal y lo que es el escenario político esencialmente. Yo quiero hacer una pausa para que luego de la pausa tomemos el tiempo restante para abordar esas temáticas desde el punto de vista del demócrata. ¿De acuerdo? Adelante. Vamos a hacer una pausa. Esto es La Gente Habla con Dari. Estamos en una interesantísima conversación con el demócrata. No se lo pierda, volvemos en breve. Es que el presidente al día siguiente dijo que no iba. ¿Fue un error del presidente? No, fue una estrategia del presidente que desencadenó un efecto colateral no deseado ni controlado en ese momento. La necesidad de estar en la conversación. Ahora, para llegar a la presidencia tú tienes que ser muy egoísta. Saqué los votos, tengo estructura. Estoy validado. El heredero de Peña Gómez en el PRDM es Guido. La gran sorpresa puede ser alguien que con ella va a haber que pelear. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas.
Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos aquí, esto es La Gente Habla. Estamos conversando con Francisco Tavares, el demócrata. Francisco, te hablaba antes de la pausa sobre analizar el panorama nacional y los retos que se ciernen sobre la República Dominicana, reforma constitucional, reforma fiscal y el panorama político nacional. Lo que se vislumbra, y quiero comenzar de atrás hacia adelante, se vislumbra que la política de cara al 2028 ha iniciado con muchísima antelación. Ya tenemos precandidatos, sobre todo en el PRM, de cara al 2028. ¿Alguna perspectiva, algún análisis desde el demócrata con relación a esos precandidatos? Se habla de 20, se habla de 5, se habla de 6. ¿Ha hecho el demócrata el análisis de cuáles son esos precandidatos de cara al 2028 en el Partido Revolucionario Moderno? Yo creo que sí, que sin duda, primero coincidir en lo que demanda este momento y fijar la posición responsable que siempre nos caracteriza por pensar primero en el país y en el pueblo. El PRM tiene derecho a presentar sus candidatos, todo el mundo que entienda que tiene la capacidad para asumir una propuesta presidencial, qué bueno, pero déjennos descansar. Como sociedad, como nación, no puede ser que usted no bien termine una campaña electoral que satura visualmente, que contamina sonora, abrumadora en los medios, que genera mucha tensión. Los actores económicos y la República Dominicana todavía no se ha escrito, creo que lo suficiente, para analizar desde el punto de vista antropológico, combinando la sociología, la psicología, las ciencias exactas, Dari, por qué cada vez que hay un proceso político en República Dominicana, todo se paraliza. El que va a comprar una casa no la compra, hay que pasar las elecciones. Nunca ha pasado nada, desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta acá. Pasó la Guerra de Abril, pasó la poblada del 84 con Salvador Jorge Blanco, la quiebra de los bancos y la crisis bancaria con Hipólito. No hubo una guerra, no, aquí nunca ha habido una catástrofe de índole civil, una guerra de guerrilla. Pero todo el mundo. Pero se paraliza todo. Digo, no, vamos a hacer. No, después. Después. Y entonces después de agosto. Entonces después que pasen las elecciones. No, ahora después de agosto. Entonces tú dices, bueno, todo lo que se transa, se vende, las operaciones, las decisiones, es un país paralizado. Pero paradójicamente los políticos se encargan de inventarse algo que es una locura, que hay que corregir, a la separación de dos elecciones. Ahora, una campaña municipal en febrero y otras elecciones presidenciales y congresuales en mayo. El gasto y el financiamiento que sale de los actores, de usted que me ve, usted está financiando esa campaña para que la ciudad se enferme, se ensucie, el nerviosismo, la economía. Y después que pasa, vienen un grupo de magos del gobierno que están en el gabinete, que son figuras y actores principales del gobierno del presidente Luis Abinader. Y antes incluso de celebrar la victoria, están anunciando una campaña presidencial el 28, cuando el presidente obviamente ni siquiera tiene tiempo de pensar cómo cerrar, porque no se ha acabado el gobierno. Sin acabarse el primer gobierno, anuncian una campaña del segundo. La pregunta obligada para siempre ver más allá de la curva, que es una de nuestras plataformas hermanas en el grupo de comunicación El Demócrata. Cuando usted va y hay una curva, ¿cuál es su preocupación?
¿A qué velocidad la habrá? coge? ¿Qué habrá después? No, usted no puede ver lo que hay hasta que no llega. Entonces tenemos que aprender a descubrir el porqué de las cosas. ¿Por qué se avalancha esta cantidad enorme de precandidatos de manera apresurada y rauda? Eso tiene un punto clave que quizás se ha analizado muy poco, Dar, y lo comparto contigo aquí en La Gente Habla. Es que el presidente al día siguiente Dijo que no iba. dijo que no iba. ¿Fue un error del presidente? No, fue una estrategia del presidente que desencadenó un efecto colateral no deseado ni controlado en ese momento. ¿Qué hace el presidente? Anuncia las grandes reformas en su discurso central, porque siempre se ha dicho, y los asesores y consultores internacionales lo tienen documentado, eso está en el manual. Todo presidente que llega al gobierno tiene que aprovechar la popularidad de unas elecciones cuando gana para que con esa misma popularidad, lo más rápido posible, Llevar a cabo la reforma. pueda llevar a cabo todas las transformaciones, porque todos los cambios y transformaciones fiscales, constitucionales, imponen condiciones que no son populares. Entonces la única manera Es hacerle de que en el marco de gobierno las popularidades del es tiempo. tomar la popularidad lo más cercano posible al proceso y vacunar las medidas antipopulares. Porque ya si lo hace en el marco de la reducción de esa popularidad, ya no. Ya. No, es insostenible. Entonces ahí puede caer en un tema de no aprobar las reformas como quiere, pero algo más grave, ya el problema no serían las reformas, sería la gobernabilidad. Porque entonces quien se opone a las reformas junto al pueblo hace empatía y la gente entonces comienza a ver a Leonel como que debió votar por Leonel y no por Luis, que debió votar por Abel y no por Luis. Y puede, en este caso el presidente Abinader, evidentemente enfrentar una crisis social de resistencia a las medidas De que luego ingobernabilidad. se terminan convirtiendo en desgaste y en cuestionamiento. Empezando un segundo gobierno en el primer año, eso es desastroso. Entonces el presidente sabe eso, aprovecha al día siguiente y hace el anuncio de las grandes reformas, de los pactos, de los consensos, de que va a convocar a Leonel, a Abel, a todo el liderazgo nacional, empresarial, y dice, para poder neutralizar brillantemente, pero eso es en los laboratorios, cuando los asesores internacionales, con un café, muchos, un puro, tiran sus cálculos, una cosa es el laboratorio teórico y otra es la realidad, y le dicen al presidente, tiene que anunciar que usted no va, porque diciendo que no habrá posibilidad de una reforma constitucional para usted presentarse a un tercer mandato, es la única manera en que podemos lograr el apoyo de la oposición para que no vea que todo lo que haga coincidiendo con usted es alimentando a un enemigo que mañana otra vez lo va a vencer. Sáquese de la carrera presidencial. Al presidente autosacarse de la carrera presidencial por primera vez hace historia, pero no para venderlo como un gran erudito al presidente, no, para que sepamos cuál es el riesgo que enfrenta el presidente. Es la primera vez en la transición democrática en los últimos 65 años, Dari, que un presidente dice que no va. Acabando de ganar unas elecciones con popularidad. Y sin acabar, nunca un presidente había dicho que no iba. Fíjate, analicemos. Balaguer. Sí. Balaguer nunca dijo ni que iba, Ni que no iba. ni que no iba. Porque si decía que iba, entonces unificaba a todos los enemigos temprano. Y si decía que no iba, todos sus funcionarios decían, nos jodimos. Yo no sé hasta dónde voy a durar, tengo que buscármela. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. No puedo decir nunca como presidente que no voy ni que voy hasta que no me lance. Leonel, ¿cuándo Leonel dijo que iba? Hasta que no fue el candidato que le levantó la mano Bosch y Balaguer, un Bosch con Alzheimer y un Balaguer ciego de salida, tras la gran crisis del 94 con el fraude a Peña Gómez, le levantan la mano y ahí es que él va. Pero después que el presidente Leonel Fernández gana, recordemos, porque se nos olvida, que había la posibilidad de que él se presentara a la reelección. Y es Leonel que cuando lee y olfatea hasta el último momento, cuando pone el anticipo, la crisis de los apagones, 99, que manda a hacer las mediciones y ve que los números no le dan, y hace así, le dice, no voy, le toca a usted, compañero. Y elige a Danilo Medina, pero lo elige ¿para qué? Para que Danilo sea el candidato de la derrota. Claro, que y él regresar 4 años después, como pasó. Conociendo los números. Y sabiendo que el PRD históricamente siempre ha hecho un primer gobierno y fracasa.
primer gobierno del presidente don Antonio Guzmán, vámonos al primer gobierno electo democráticamente del PRD, Bosch, profesor Juan Bosch, 7 meses, golpe de Estado, un autogolpe. Y decir que, aunque no es el PRD, pero sí un apéndice del PRD, el PRM es el primer partido que repite una elección, es decir, Sí. A eso yo le llamo el PRDM. El PRDM. Estamos en un hito histórico. Entonces, cuando tú analizas Bosch, golpe de Estado en el PRD, esa es la naturaleza, división y crisis por antonomasia. Sí. Luego en el 78, don Antonio Guzmán, 4 años, un suicidio. Luego Jorge Blanco, 4 años preso. Luego Hipólito, 18 años después, gobierno, crisis, quiebra el país. Entonces, conflicto y crisis cada 4 años. Leonel nunca dice que no iba hasta que le cede a Danilo. Pierde de Hipólito, pero ya en el 2003, ahí dice yo voy, gana. Y del 2004 al 2008 nunca dice que no va ni que va. Se presenta a la reelección, gana y hace lo mismo Danilo. Danilo montó su reelección en el 16, pero había dudas que iba o que no iba. Y algo todavía más interesante, Dari, y es que en el 20 había un gran movimiento para un tercer mandato de Danilo, pero Danilo nunca dijo que iba. Pero todo el mundo sabía que iba. Y estaba creando las condiciones. Y Leonel tuvo que marchar al Congreso y tuvo que llamar a Pompeo. Tuvo que crear una condición hostil para que él no se presentara. Para que él no fuera, pero él nunca dijo que era el candidato, ni que iba a modificar la Constitución. ¿Tú sabes cómo cerramos el hito de que el presidente Luis Abinader dijera que no va con él mismo? Pero el presidente, hasta muy cercano del plazo para él presentarse a la reelección, ¿cuándo dijo Luis Abinader ahora de cara al 24 que él iba? Él nunca aceptó. Llegó a ir a programa y públicamente él decir, mis hijas no quieren, tengo preador, todo el mundo sabía que él iba, pero él se reservó hasta el último momento. Claro, que él era el candidato. Hasta que él agarró y dijo ya, oficialmente voy. Entonces el presidente al decir estratégicamente ahora y rompe esa regla de oro no escrita, que él no va, entonces desata los demonios en el PRM por algo que nadie ha dicho. Y te lo voy a revelar aquí. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué la prisa y la carrera presidencial en el PRM? Porque el presidente dice que él no va, enviándole también un mensaje, no solo a Leonel, a Abel, a Danilo, de que ya en estos 4 años él no es un enemigo a vencer. Él le envía un mensaje a su gabinete y le dice, miren, no necesito a ninguno. Yo puedo gobernar ahora con el que yo quiera. Con mi legado. Porque como yo no voy y ya dije que no voy, es para mi legado. Para mí. Y cuando ellos leen eso, dicen, ahora, ¿cómo le puedo decir a este presidente que me tiene que nombrar, que me tiene que mantener en obras públicas, que me tiene que mantener en todas mis posiciones, el plan social, que no me puede dejar fuera, si él no va? Lo único que un presidente tiene para que lo limite, cancelar, destituir y cambiar funcionarios, es que cada uno de esos funcionarios, si tiene influencia electoral, le puede negar esos votos. Claro. Pero si ya él dice de entrada, antes de empezar el gobierno, yo no voy. Es sujeto a la eficiencia. Entonces, ellos se ponen nerviosos. ¿Y qué hacen? Y comienzan a aspirar gente que no ganaría ni una regiduría. Ahí hay candidatos presidenciales, ya, con proyectos presidenciales. Oigan lo que le digo, que si se lanza a regidor, la gente no lo vota, pero necesita justificar que siendo candidato presidencial, la necesidad de estar, claro, la necesidad de estar en la conversación, no le crea en la conversación. Oye, y un contraste, pero ¿cómo el presidente deja fuera a uno de los candidatos presidenciales? La verdad de las candidaturas y de muchos de esos proyectos, entonces, es que lo que entonces vamos a dejar eso que no ganan una regiduría. Vamos a hacer política ficción, como diría un veterano comunicador, el doctor Julio Jacín. Vamos a mencionar lo que sí tienen esas posibilidades. Vamos a elegir 5. Elige 5 de los tuyos y vamos a colocar en tu análisis. A mí no me gusta la ficción ni el surrealismo. Respeto mucho al doctor Luisito Jacín, pero creo que el ejercicio del análisis siempre amerita
prospectar. Nosotros somos médicos. Cuando vas a un médico... Y él es médico, el doctor Julio Sí, Asís. por eso. Entonces, a mí me gusta más verme como médico de la política. Ok. A mí me gusta hacer un diagnóstico, medir los laboratorios, La radiografía. ver el escenario y entonces decirte, mira, tú ya tienes una prediabetes. Si no Ok. cambia el estilo de vida, triglicéridos. Ok, vas a ¿lo desarrollar elijo yo entonces los 5? una diabetes. No, yo te lo voy a dar. Ok. La respuesta, los 5 están ahí. Vamos a ver. Y creo que dentro de los 5 hay elementos novedosos con mucha fuerza y posibilidad de ser disruptivos. Puede ser que el presidente ya tenga su candidato Ajá. del 28. Ay, Dios. Sí, puede ser que el elegido o la elegida ya esté Sí, porque seleccionada hay damas. con grandes sorpresas. ¿Hay damas o hay una dama? No hay damas. Ok. Vamos a nombrarla porque el demócrata se caracteriza por no evadir. Vamos las cosas. arriba. Análisis. Número 1, apunte a David Collado. David Collado. David Collado es el candidato presidencial que aspiró hasta para competir con el presidente Luis Abinader de alguna manera en el 20. Sí. David tenía un proyecto presidencial y valoró seriamente lanzarse en el 20. Lo hizo muy bien como diputado, lo hizo extraordinariamente bien como alcalde. Y metió cuco en el 20. Metió mucho cuco. Metió cuco Con en el un 20. 12, un 14%. Hubo un momento en que Sí, porque si David se lanzaba en el 20, creaba serias dividía el voto y forzaba una segunda. Creaba serias situaciones. Sí, se conversó seriamente. Había sobre todo David y un grupo importante de empresarios, muy cercano en un momento determinado a Danilo. ¿De color rojo? Por Juan Vicini y de todos los colores, Ok. hasta dentro del blanco. David es un ministro de turismo. Debilidad, con mucho debilidad, poder. debilidad. David no hace vida política, no es asequible, no coge el teléfono. ¿Y por qué todo el mundo dice eso? De que no coge el teléfono? Porque es una realidad. Yo nunca lo he llamado, pero cuando lo testeo, me doy cuenta que es Yo creo que todo el mundo lo llama y nadie coge, de que no coge un WhatsApp ni David nada. le tiene, parece, demasiado miedo a que le pidan favores políticamente. Anda al diablo. Y se ha cuidado tanto de no hacer nada indebido que lo más peligroso es convertirse en alguien que no necesita a nadie políticamente. Pero entonces es un ¿Y problema, cómo es un tú le problema das- de un presidente. Pero cómo tú trabajas para Un alguien presidente. que te dice a ti que no te necesita. Pero si eso depende de funcionario, entonces con el presidente, ¿qué será? Él tiene ese problema, ¿lo resolverá o no? Ay, coño. Está ahí, David, pero es un candidato con un muy buen perfil, es de lo que más marca y es de lo que más temprano sacó la cabeza. Incluso un hándicap de David es que ha construido un proyecto presidencial de los más maduros, de lo que más tiempo tiene invirtiendo en esa figura, que se ha visto de alguna manera u otra como con tanta independencia que lo único que motiva a David es ser presidente. Y se ha proyectado nacionalmente así, un candidato fuerte. A David es un candidato a vencer. Es el primero de la lista. Número 2, Carolina Mejía, Esa es la segunda. alcaldesa. Por ¿Tú lo estás supuesto. haciendo en el mismo orden? Lo estoy haciendo en el mismo orden. Ok. Pienso que el que tiene más posicionamiento ahora mismo, inversión, tiempo, exposición, grupos empresariales, David. Carolina, muy buena pegada, muy buena empatía, sacó lo mejor de doña Rosa y de Hipólito. Ajá. Es una política formada, no es espontánea, no tiene el conchaprimismo de Hipólito, pero sí tiene Es pulido, es un político pulido. Un ella es Hipólito pulido. en su mejor versión. Ok. Carolina tiene la academia, la estructura, pero tiene liderazgo, tiene la chispa, la cercanía. Como mujer no se ve débil, no abusa del género, no se vende Ok. como mujer, se vende como política, se para en el PRM como secretaria general, no entra en conflicto, hace muy buen trabajo en la alcaldía, se vende caro y dice no voy a repetir. El presidente tiene que negociar Sí, y pedirle, no diga por que favor, no, sí, señor. que repita. No es que ella se conforma con la alcaldía, tiene muy buenos números, ha venido creciendo, tiene la heredad de Hipólito. Ahora, tiene que pasar de Debilidad. tiene la debilidad, Carolina tiene que pasar de ser la mujer del corazón de Te amo Santo Domingo a una política nacional. Porque si medimos a No, Carolina... pero ella el corazón lo mandó para el país entero. Bueno, pero el corazón para el país entero es una cosa, pero cómo la gente se identifica con ella como mujer, como líder, las plazas laborales de una alcaldía es para la capital. Ella no tiene presupuesto y recursos suficientes como si lo pudiera tener un ministro de Obras Públicas, un ministro de Turismo. ¿Tú crees que en algún grupos momento, empresariales. ella debe abandonar la alcaldía antes de llegar al? Yo pienso que Carolina no debió repetir. Ella- Pero y esa responsabilidad. Hay que ser... Porque te voy a decir algo, hay un tema. Si abandona la alcaldía a la mitad del periodo, ¿de quién se convierte esa alcaldía? Esa alcaldía se convierte en una alcaldía de David Collado.
Sí, por ser el Porque el vicealcalde, pero algo más delicado. Una coyuntura. Porque se puede sentir engañado el país, votante claro, y el claro, país. es una coyuntura porque difícil. ahí ya la votaron para 4 años. Claro. Si renuncia a la alcaldía, pues eso puede ser un error. Una coyuntura difícil. Muy difícil. Ahora, para llegar a la presidencia tú tienes que ser muy egoísta. Y si un La presidente, decisión es difícil. Si un presidente llegó y tú quieres ser presidenta, tú tienes que saberle decir que no, aunque le duela al presidente, porque ya él llegó. Para tú llegar, tú no puedes complacer a nadie, ni a tu papá, para tú llegar. Y si eso, Dice, mira, si eso conlleva que te tipifiquen de desleal, soy desleal, pero voy a ser presidente. No vemos. El próximo. Está Yayo San Lobatón. El tercero. El tercero. Y está Wellington Arnaud. Pero dame la característica. Yayo, te Vamos. va a quedar ahí No, que no, Yayo no, y ya. No, Yayo no. No. Yayo incluso yo pienso, la característica de Yayo, tiene un liderazgo nacional, es de los armadores del presidente de la República, es un hombre de consenso en el PRM, es alguien que tiene una pata en las finanzas, en la academia, en la dirigencia, en una casi inexistente tasa de rechazo. Se lleva bien y es un puente con el hipolitismo y el davicismo. Une a David y a Carolina en un momento determinado. Fíjate que Yayo se crece y toma aduanas y desde aduana arbitria y dicho sea de paso crea un músculo y una gran estructura y saca ahora un proyecto presidencial que pudiera ser una tercera vía. Porque si en un momento determinado se da un tranque entre David y un tranque entre Carolina y el hipolitismo divide y Luis, ¿qué te digo? ¿Confiaría David? Te pregunto yo, ¿confiaría David en que Luis lo va a elegir a él? ¿Sería confiable David Collado para Luis Abinader? ¿Sería Carolina, siendo alguien que viene? Entonces, el ni tú ni yo. Entonces, el ni tú ni yo podría ser Yayo. Entonces, Yayo tiene la capacidad, el talento, el brazo ahora financiero importante, lo ha jugado, lo ha demostrado, lo ha puesto al servicio del presidente, no ha capitalizado eso para él, pero ha apoyado en gran medida a diputados, a senadores, alcaldes, tiene un gran futuro. ¿Tendrá Yayo la entereza y tendrá Yayo, es una prueba de fuego para él, ahora en esta nueva etapa presidencial, la capacidad para dejar de ser un armador y un hombre de consenso y convertirse en alguien lo suficientemente egoísta como para dejar que David haga su historia, que Carolina haga la de él y que ellos fracasen y que él capitalice? Es una decisión difícil cuando tú quieres tanto a los amigos. Hay que dejar de ser amigo y pensar como candidato. No me queda claro, es una conversación que tiene que tener Yayo con Yayo. Wellington Arnaud, joven brillante, preparado, presidente de la JRD, diputado de la República, el primer candidato presidencial, antes que muchos, incluso que Guido, se la jugó, ¿sí? Es Wellington. Y obviamente aquí cuando yo hablo en el ranking, no estoy diciendo que quien más mide, porque no se ha medido de cara al 28, sea David, Carolina. Ese orden no determina el peso ni el liderazgo. Ni el primero, ni el segundo, ni el cuarto, ni el quinto. Es un tema de perfiles. Ahora, Wellington ya aspiró a la presidencia en una precandidatura presidencial. Fue capaz de renunciar a una segunda diputación para aspirar a la presidencia. Se lanzó al país. Quien más ha recorrido el país, ya diciendo que va a ser desde muy joven presidente de la República es Wellington. El presidente modificó una ley para que él pudiera dirigir en INAPA. Sí, le dio un voto y de lo ha confianza. hecho tan bien que yo estoy seguro que el presidente, de los funcionarios que mejor gestión le ha hecho el presidente Abinader en ese tipo de posición es Wellington. Tiene la confianza del presidente, ha coordinado misiones y plazas importantes que el presidente necesitaba que se ganaran con las diputaciones, con la senaduría, con las alcaldías. Wellington es un gladiador político. Se ha preparado, se ha formado, es confiable, viene con una historia familiar con su padre que él la ha superado y yo creo que es un proyecto presidencial serio, robusto y a tomar en cuenta. Guido Gómez Mazara viene de enfrentar al presidente Luis Abinader, viene de contra viento y marea sacarle un 5% al presidente y tuvo la madurez y la sagacidad después de enfrentar al gobierno, de denunciar todo lo malo de este gobierno, de hacer oposición a este gobierno, de decir, me medí, saqué los votos, tengo estructura. Estoy validado. El heredero de Peña Gómez en el PRDM es Guido.
enfrentó a Miguel Vargas, enfrentó a Lionel, a Danilo, armó expedientes de corrupción. Fue Guido. En los casos de corrupción no los armó Jenny, porque no era procuradora, fue Guido. Y luego entonces se puso al servicio del presidente. Y se quitó el San Benito de que pelea con todo el mundo, de que no coge línea. Concilió ya. Concilió y se convirtió en lo mío no es personal. ¿Qué pasa? Tendrán Yayo, Wellington, David, Carolina, tú lo tomas todos que tienen su fortaleza y el carácter, el guerrero que Guido saca una espada y tienen que sacarle ametralladora porque no tiene miedo y se ha probado en la pelea. Si hay algo que tienen que aprender todos los precandidatos anteriores es a poder pelear y manejar conflictos, porque están acostumbrados quizás a negociar y a consensuar en habitaciones. Guido no. Guido pelea en la plaza. Peleó con Hipólito y le demostró a Hipólito que no estaba de acuerdo. Se fue de don Hipólito, lo acusó de todo Hipólito y lo ha necesitado. Y Guido es una realidad. Entonces, cuando miramos ese panorama entre Guido, Wellington, Yayo, Carolina, David, yo te digo a ti, ¿completamos el panorama? No, la gran sorpresa. La gran sorpresa puede ser alguien que ni fue convocada, que está fuera de radar, ni ha dicho que va, pero la van a llevar. Puede ser la elegida, la vicepresidenta, doña Raquel. La gran revelación. Es la mujer de Santiago, la mujer del nuevo CONEP del presidente. Una mujer que tomó, sin ser médico, la estampa y el sello de conducir el gabinete de salud cuando el país tomaba decisiones que podían llevar al gobierno y al presidente a un quiebre total, y transformó y lo hizo bien en el gabinete de salud. El presidente luego la manda al gabinete eléctrico, la nombra en el gabinete de innovación, maneja industria y comercio, maneja la vicepresidenta todas las áreas. Pareciera que es la única funcionaria en la que el presidente sabe que todo lo que le delega, él confía en otro funcionario, él confía en Wellington, confía mucho en Yayo, el presidente confía en Carolina, pero la única funcionaria a la que él le delega las cosas que solo él puede hacer es a ella, y lo hace bien. Y ella ya marca y mide como una mujer de poder. Y cuando tienes ese poder y lo que ella representa para esos nuevos grupos de poder, eso no se delega. Con ella va a haber que pelear. Y justamente si el presidente tuviera que elegir a alguien en quien confiar y que continúe su legado y que se siente con él, ¿quién sería? La segunda persona, ¿quién es la persona a la que él le entrega la presidencia cada vez que sale del país? ¿Quién es que firma por él? Entonces no se elige una vicepresidenta cuando no es la persona que mejor representa tus intereses. Sería la primera vez que tenemos una vicepresidenta que no es, o un vicepresidente que no tiene, que no es bajo perfil, que no ese es el concepto del vicepresidente histórico de República Dominicana, que siempre se busca un vicepresidente que no tenga perfil, que no... No, si tú supieras que no. Si venimos de una historia política donde los vicepresidentes siempre han terminado aspirando y prácticamente desafiando y cuasi traicionando a los presidentes. Lo hizo Fernando Álvarez Bogar con Balaguer. El gran problema de Peña Gómez es que Fernando era un hombre tan cercano a Balaguer que le armó un proyecto presidencial y Balaguer tuvo que sacarlo del partido y amnistiarlo y nunca más quiso saber. Pero eran políticos, por ejemplo, Fernando era político, sí, pero, en el caso de la vicepresidenta no era política, pero voy a seguir proviene de luego, una revelación la vicepresidenta. Luego, te estoy diciendo que no es la primera vez, a propósito de tu pregunta, para estudiar esos casos del pasado, que haciendo el análisis historicista, estudiando la historia política a profundidad, nos damos cuenta de conflictos que todavía tenemos a no son comprendidos. A eso iba Jacinto Peinado, Balaguer, un empresario confiable, senador, sí, un hombre de Balaguer, hasta que fue vicepresidente 8 años del doctor, y armó un proyecto para enfrentar a Balaguer, enfrentó a Balaguer, fue una primaria con Balaguer, Balaguer lo destruyó. Sí. El quiebre económico de Peinado fue porque Peinado traicionó y enfrentó al candidato presidencial, sí, y al presidente Joaquín Balaguer. Otro ejemplo, el canciller Carlos Morales Troncoso, vicepresidente a la sazón de Balaguer en la crisis del 94, se va a Washington
el vicepresidente Carlos Morales Troncoso, y dice, el presidente Balaguer no va a entregar el poder, el presidente Balaguer va a traicionar, el presidente Balaguer hizo fraude. Sí. Traiciona a Carlos Morales, su líder a Balaguer. Y así pudiera. ¿Quién lo lleva? Pero vámonos a Jacobo. Jacobo Magluta. Jacobo, oye, le desató la guerra a don Antonio Guzmán Fernández y a Peña Gómez. No, y terminó él siendo presidente de 40 días. Y luego intentó para él ser presidente y fundó el PRI. Sí. Y prefirió con el PRI hacer que perdiera el PRD para que continuara en el poder y regresara en el 86 Balaguer. Esta entrevista va a ver que va a tener que tener una segunda parte porque se nos quedó el análisis de las dos reformas. Y esas sí son importantes. Se nos acabó el tiempo. La gente sigue hablando. Muy interesante la conversación. Gracias. La gente habla, se nos quedan muy interesante. De verdad que yo creo que esta entrevista queda como un elemento histórico y pedagógico. Gracias, amén, Demócrata. Y gracias por invitarnos aquí a parte de tu hogar. A ustedes un gusto. A ustedes gracias por la audiencia y verdaderamente que disfruten esta entrevista, que es muy interesante. Nos vemos en la próxima.